Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. En este día, un día muy especial, en donde estamos saludando a todos nuestros amigos de Radio María El Salvador, Radio María Panamá y también a nuestros amigos de Canal 57, Canal Católico El Salvador. Este día vamos a continuar o vamos a iniciar un nuevo tema, un tema muy importante. Estamos en el mes del Rosario, estamos en un mes muy especial en donde la Iglesia nos está invitando que nosotros podamos tener ese acercamiento con nuestra Madre Santísima, en donde podamos conocer la doctrina sobre nuestra Madre Santísima, la doctrina mariana, y poder saber, entender realmente qué significa, cuál es el lugar de nuestra Madre Santísima en todo el plan de la salvación. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar en este programa, es el lugar de María en el plan de la salvación. Como decía en uno de los programas anteriores, una de las cosas que le enseñan a uno cuando uno sale de la Iglesia Católica es precisamente ya no tener aquel amor, aquella devoción a nuestra Madre Santísima. Nos enseñaron que María era una mujer común y corriente, como cualquier otra mujer, sin ningún mérito adicional, más que solo el hecho de haber tenido en su vientre al Hijo de Dios, pero que aparte de eso María era una mujer, pues como cualquiera, una muchacha que Dios escogió, no tanto al azar, pero que pues si ella hubiera dicho que no, hubiera escogido Dios después a otra, pero el plan de Dios no se iba a frustrar. Entonces María es escogida por Dios, ella dice sí, entonces en ella se cumple el plan de la salvación, pero lo interesante del caso, lo que le enseñan a uno, es que una vez María cumple con esa voluntad de Dios de engendrar, de llevar, de dar a luz al Hijo de Dios, ahí termina el trato que ella podía tener preferencial hacia Dios y ella sigue siendo una mujer común y corriente, una mujer normal, una mujer con su esposo José, con quien tuvo relaciones como cualquier pareja, producto de esas relaciones tuvo más hijos, y también que ella era una mujer no tan excepcional, me enseñaron a mí, como la Iglesia Católica ha querido implantarle a la gente, sino que ella era una mujer pecadora como cualquiera. Pues y se basan en aquel pasaje de Romanos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces por eso es que ella también era considerada en ese todos, y ella era una mujer pecadora que incluso si ella no hubiera recibido o no hubiera tenido fe o no hubiera creído en su Hijo Jesucristo, pues ella también se hubiera condenado. Imagínense hasta el punto que se llega en este tipo de enseñanza. Ella necesitaba también creer en Jesús como Mesías para poderse salvar. Pero en sí, ¿quién era María? ¿Por qué la Iglesia Católica enseña a que debemos amar, honrar, respetar, venerar a nuestra Madre Santísima? No adorar, quiero que quede bien claro, porque la Iglesia en ninguna parte de la doctrina nos enseña que nosotros debemos adorar a María. Nosotros amamos a María, honramos a María, la veneramos, pero solamente a Dios adoramos. Pero en sí, ¿quién es María y por qué María es importante? El texto que nosotros vamos a tomar de base es Primera Epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Y esta es palabra de Dios, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Este texto es bien interesante porque cuando se va a tratar de contrarrestar las doctrinas marianas fuera de la Iglesia Católica, este texto es como la base que se ocupa para tratar de desvirtuar cualquier obra, cualquier labor que nuestra Madre Santísima pueda tener dentro del plan de salvación. Se dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es porque en la Iglesia, en los movimientos no católicos, se enseña que la Iglesia Católica dice que nosotros nos salvamos también por María. Nosotros podemos ir ya sea a Jesús, ya sea a María, cualquiera de los dos al que nosotros querramos escoger y por ahí nos vamos a salvar. También enseñan en el protestantismo que María prácticamente es como una diosa para la Iglesia Católica y que nosotros a través de María también podemos llegar a ese, no necesitamos, ir directamente a Jesús, sino que podemos ir a María y María nos lleva a Dios y entonces enseñan tantas cosas que no son la realidad, no son como la Iglesia lo enseña.
¿Por qué dice la palabra de Dios? Hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador. Tenemos que entender cuál es la labor del mediador. En ningún momento nosotros o la Iglesia Católica o la doctrina mariana contradice lo que dice acá este versículo, porque es cierto, nosotros creemos en un solo Dios, Padre todo, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como lo dice nuestra profesión de fe, pero también creemos en Cristo, que es el mediador, el que se puso entre Dios y los hombres para nosotros poder entrar y tener esa paz con Dios. Entonces, ¿cuál es la labor de María? María también se pone entre Dios y nosotros los hombres. María se pone entre Jesús y nosotros. Ella es nuestra intercesora, mediadora de todas las gracias. Y vamos a ir tratando de explicar todos estos puntos para que podamos tener una concepción clara. Muchas veces nosotros, por el amor que le tenemos a nuestra Madre Santísima, pero también, añadido a nuestra poca formación como católicos, venimos y le atribuimos ciertas cosas a nuestra Madre Santísima que la Iglesia no nos enseña de ninguna manera. Tenemos que entender realmente cuál es el lugar de María. Cuando nosotros hablamos de un plan de salvación, la palabra de Dios nos habla de un plan que Dios tenía ya predestinado. San Pablo dice que todo esto lo tenía ya predeterminado a través de un atributo de Dios que se llama la presciencia, que es ese atributo que le permite a Dios conocer el presente y el futuro, conocer de antemano todo, y ya todo Dios ya lo tenía preparado, dice la palabra de Dios, incluso desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde vienen algunos y dicen, bueno, y si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, y si Dios ya sabía que él iba a tener que hacerse hombre y dar su vida, ¿por qué no lo evitó? Precisamente porque había un plan, ya Dios ya tenía establecido todo ese plan que desde el tiempo de la eternidad, antes de la creación de cielo y tierra, Dios ya lo había diseñado para la salvación de nosotros, sus criaturas. Pero ¿cómo está diseñado este plan? Cuando nosotros andábamos en la calle, cuando yo andaba en la calle, cuando no era católico todavía y andaba con los miembros de la congregación que yo dirigía o con otros grupos y salíamos a la calle a tratar de ganar adeptos para nuestra denominación, nosotros siempre llegábamos ya con un programa, ya estaba predeterminado, ya estaba escrito, ya lo sabíamos de memoria, y era precisamente llegar y hablar sobre el plan de la salvación. Nosotros llegábamos donde las personas, y me imagino, querido amigo, que en más de alguna ocasión a usted se le han acercado de la misma manera y le han dicho, permítanos un momentito, queremos hacerle una preguntita. Y le hacen una famosa pregunta, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y aquí es donde se está tratando de entablar o se está tratando de sondear el conocimiento de esta persona a quien uno va a abordar. Porque cuando uno le pregunta, y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Mucha gente responde que no sabe o sube los hombros. Algunos dicen, pues voy para el cielo, pero no dan razón por qué dicen que van al cielo. Y otros un poco más descarados dicen que ellos sí van para el infierno. Pero total de que nadie sabe a la hora que le hacen esa pregunta, porque no hay un conocimiento de la doctrina, no hay un conocimiento de nuestra fe como católicos que nos permita dar una respuesta adecuada. Entonces, cuando la gente le dice a uno, pues no sé, ahí es donde uno comienza. Pues sabe usted que Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y comienza uno a darle ese plan. Y en ese plan dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice el apóstol Pablo que Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero nosotros tenemos que recibir a Cristo, aceptar a Cristo. ¿Se acuerdan uno de nuestros primeros programas que hablábamos precisamente que no existe ese término aceptar a Cristo en la Biblia? Y se saca aquel pasaje de San Juan donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted, querido amigo, y uno le dice a la persona, porque aquí viene otro detalle bien interesante, fuera de la Iglesia Católica hay dos términos muy importantes. Está el término hermano, el término amigo. Usted es mi hermano si pertenece a mi denominación. Si usted es católico, usted es mi amigo. No es mi hermano porque no compartimos la misma fe. Ahora yo ya no soy hermano de los hermanos donde yo pertenecía. Ahora yo soy un amigo más que he sido ahora pues apartado de la verdad y para ello yo estoy condenado, imagínese. Pero la cuestión es que le dice uno, ahora lo que usted tiene que hacer es, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Y usted quiere hacer esta oración conmigo, y ahí es donde comienza supuestamente a hablarse de ese plan de salvación.
Pero, ¿qué tiene que ver María en este plan? Porque María no se menciona. Usted va a ir después a esa congregación en donde tampoco le van a hablar de María, y cuando le vengan a hablar de María, se lo van a hablar suavecito, cuando usted está recién convertido, porque todavía mucho católico llega con su rosario en la mano a estas congregaciones, todavía llega un poco a la expectativa, así que se le va dando por cucharaditas la doctrina antimariana, si le queremos llamar así, hasta que le dicen pues claramente que María es un demonio llamado Semiramis, que la Iglesia Católica ha implantado para que se adore en el paganismo que se infiltró en la Iglesia, y le dicen todas esas cosas. Y que María no tiene nada que ver en el plan de la salvación, simplemente ella es el vaso usado por Dios. Ese es el término que se ocupa, vaso usado por Dios. Dios usa a María para engendrarse, para encarnarse, pero una vez cumple su propósito, María pasa relegada no a un segundo plano, a un último plano. Porque a partir de ahí, fuera de la iglesia, se le enseña a la gente que cuando María muere, ella está sepultada, está dormida, está esperando el día de la resurrección, así que ella no tiene ningún poder de intercesión por nadie, simplemente ella está junto con todos los demás muertos esperando el día de la resurrección. Pero realmente, ¿quién es María? Tenemos que entender, mis queridos amigos, cuando Dios crea al ser humano, si usted se da cuenta, ha leído la palabra de Dios, encontramos en la Biblia a dos mujeres importantes, dos mujeres que fueron creadas con una gracia especial. Para poder entender a María tenemos que entender realmente el papel de la mujer. Dios crea a esta primera mujer, que se llamó Eva, madre de los vivientes, y luego Dios crea a María, que se convierte verdaderamente en la madre de los vivientes. Ya vamos a explicar por qué razón nosotros le llamamos también Madre Nuestra. Cuando Dios crea al ser humano, vamos a hacer un poco de teología, si lo queremos ver así, en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios que todo fue creado con la palabra de Dios. Los animales fueron creados cuando Dios dice que la tierra produzca, que las aguas produzcan, todo fue creado por la palabra de Dios. Hasta que vino el día sexto en donde Dios toma barro, dice la palabra de Dios, tomó polvo de la tierra, le dio forma y le sopló. Le dio un soplo divino. Esa palabra soplo es la palabra espíritu. Espíritu o viento se traducen de la misma manera. Entonces Dios sopla en el ser humano, algo que no lo hizo, si usted se fija y lee despacio Génesis, no lo hizo con los animales, simplemente fueron creados con la palabra de Dios, pero al ser humano sí le dio de su espíritu, nos dio una parte de él a cada uno de nosotros. Por eso es que el Eclesiastés dice que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde salió. Pero ahí es donde nosotros encontramos esa parte triple en nosotros. Somos seres tripartitos. Estamos conformados por un cuerpo, que es nuestra parte material, nuestra parte física. Estamos conformados por el alma, lo que los antiguos le llamaban la psique, donde están nuestros pensamientos, sentimientos, voluntades, lo que realmente somos nosotros. Y aparte de eso tenemos ese soplo divino, ese soplo del Espíritu, que es el que nos hace diferentes a las otras criaturas, porque hemos sido creados y hemos sido dado parte, hemos sido tomados en cuenta por Dios en esa parte del Espíritu. Entonces tenemos tres partes: nuestro cuerpo, que un día morirá, será sepultado; nuestra alma, que depende de nuestras decisiones en esta tierra, de nuestra vida, de nuestro caminar, puede que sea llevado a la presencia de Dios o puede que sea llevado a la condenación; y también el espíritu, que como dice Eclesiastés, vuelve a Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, si usted se ha leído, usted se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Luego dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, sino que voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces viene Dios y cuando el hombre está dormido, le saca una parte de su ser, una costilla, le da forma, se la trae al hombre y a partir de ese momento encontramos el complemento, la otra parte del ser humano, que es la mujer. Y ahí se complementan ambas situaciones, hombre y mujer. Las dos personalidades de Dios están separadas, si lo queremos llamar, en hombre y mujer. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos a un Dios fuerte, vigoroso, valiente, decidido. Algunas veces dicen algunos hasta cruel, hasta muy fuerte en su forma de ser.
Pero luego también encontramos en el Nuevo Testamento a un Dios tierno, a un Dios amoroso, a un Dios cariñoso, a un Dios comprensivo. Y si nosotros vemos, son personalidades, encontramos la personalidad fuerte, vigorosa, decisiva, en parte de Dios, que es parte de la naturaleza del hombre, pero también encontramos la parte sentimental, emotiva, misericordiosa, tierna, que es un atributo propio, se puede decir, de las mujeres. Entonces ahí encontramos que Dios toma una parte de su ser para el hombre, toma otra parte de su ser para la mujer, para que ambos se complementen, como dice la palabra de Dios, serán una sola carne y se unirán y dejará padre y madre, y a partir de ahí se da ese milagro, esa unión, hombre y mujer, pero que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su propia parte de Dios. ¿Qué ocurre entonces con esta mujer? Dice la palabra de Dios que fueron creadas estas dos mujeres, Dios le da la orden al hombre, porque esa orden se la dio primeramente a Adán: puedes comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero de este árbol, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero viene el hombre y se queda pensando, ¿qué será morir? Porque hasta ese momento no había habido muerte, no sabía él qué podía ser la muerte, él no tenía una idea de lo que podía ser la muerte. Luego viene Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo, trae a la mujer para él, y Adán se encarga de transmitir esa orden a la mujer. Le dice a Eva, aunque la palabra de Dios no lo dice, pero él es el encargado de transmitir esa orden, pero el responsable de la orden era precisamente Adán. Luego encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el relato de la caída. La mujer estaba sola cuando llega la serpiente. Viene la serpiente y le dice, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles que están aquí en este huerto. Dese cuenta la estrategia de la serpiente. La serpiente le está diciendo a la mujer, no pueden comer de nada de lo que está aquí. Pero Dios no había dicho que no comieran nada de lo que estaba ahí. Dios había dicho, pueden comer de todo, menos de este. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí? Que el enemigo, mis queridos amigos, hermanos, el enemigo no descansa tratando de cambiar, tergiversar la palabra de Dios. Nosotros cometemos un gran pecado, y eso mismo lo dijo el Papa, somos ignorantes de la fe, y el Papa dijo que la ignorancia es pecado también. Nosotros cometemos el gran pecado de no leer la palabra de Dios cuando está recomendada, está mandada, por así decirlo. La misma iglesia en el catecismo dice que la iglesia recomienda, ordena la lectura asidua de la palabra de Dios porque ahí encontramos la ciencia suprema de Jesucristo. Pero nosotros venimos y preferimos perder el tiempo en tantas cosas y no tomar el libro santo de Dios y leerlo, que prácticamente, como dicen algunos, es el mapa de nuestra vida, es el que nos orienta, es el manual de instrucciones que nosotros tenemos. Entonces, el enemigo no pierde tiempo, él sí conoce muy bien la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan las tentaciones de Jesús, viene el enemigo y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, bueno, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces viene el enemigo y le dice, ok, entonces me está sacando la Biblia, yo también te la voy a sacar. Lo pone en el pináculo del templo y le dice, pues está escrito que a sus ángeles te va a mandar, así que lánzate a ver si te los manda. Y Jesús le dice también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se da un como dime que te diré usando la Biblia, pero dése cuenta, el enemigo se puede muy bien la Biblia, queridos amigos. Él toma la palabra de Dios y la tergiversa, la tuerce a su manera. Eso es lo que ha hecho con tanto grupo cuando se sale de la comunión, del magisterio de la iglesia, que son los que tienen la interpretación de la palabra de Dios, y ahora que ellos comienzan a interpretar la Biblia a su manera, pues el enemigo comienza a susurrar ideas, y por eso usted va a encontrar doctrinas tan diversas fuera de la iglesia católica, que unos enseñan una cosa y otros enseñan otra cosa totalmente diferente, y aún entre ellos mismos son antagónicos en cuanto a su doctrina. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice que la mujer, cuando fue tentada, la serpiente ocupa la palabra de Dios para tentarla. Entonces viene la mujer y le dice, pero es que Dios ha dicho que no comamos, ni siquiera que lo toquemos. Y la serpiente le dice, pero es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto van a ser como Él. La misma tentación que tuvo Él, de querer ser como Dios, de querer llegar y subir al trono de Dios. Entonces viene ahora este enemigo, trata de inducir a la mujer en esta situación. La mujer cae en la codicia, observa el árbol, dice la palabra de Dios, que tomó de su fruto, comió de su fruto. Y aquí ocurre algo bien interesante. En el capítulo 3 de Génesis,
versículo 6 dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Cuando yo estoy compartiendo este tema en algunas comunidades, yo siempre le hago la pregunta, ¿qué pasó en el momento que la mujer come? Entonces siempre la gente dice, oh, se dio cuenta que estaba desnuda, se le abrieron los ojos y vio que estaba, pero realmente no es eso lo que dice la palabra de Dios. Dice que comió y después va y da también a su marido, el cual igualmente comió. Versículo 7 de Génesis 3, entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Adán come, mis queridos hermanos, es cuando se da cuenta, ambos se les abren los ojos y se dan cuenta que habían perdido el estado de gracia, el estado de comunión, el estado de amistad con Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Si lo queremos hablar, eso es lo que la palabra de Dios lo dice. Ellos se dan cuenta que en ese momento ellos habían muerto espiritualmente porque se había roto la relación que Dios tenía con ellos. Pero esa situación se da hasta el momento en que Adán come como el responsable. Entonces nosotros encontramos en la Biblia dos mujeres. Una desobedece, que es en el caso de María, de Eva, que es cuando dice en Génesis 3:11, cuando viene Dios, desciende, empieza a buscarlo y el hombre y la mujer se esconden. Entonces Dios le dice, ¿dónde estás? Y él le dijo, tengo miedo, por eso me escondí, porque te oí que andabas ahí. Y el versículo 11 dice, entonces, ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? Porque Adán le dijo, no, me tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. Y le dice Dios, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y aquí es donde venimos nosotros y hacemos aquella interpretación. Oh, es que esta mujer fue la que me dio de comer, y le echa la culpa a la mujer. Realmente, si nosotros leemos despacio la palabra de Dios, nos damos cuenta que Adán no le echó la culpa a Eva, sino que fíjese lo que dijo. Dijo el hombre, la mujer que tú me diste por compañera, ella fue la que me dio del árbol y comí. Prácticamente le está echando la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer me indujo a caer y ahora pues están las consecuencias. Tú tuviste la culpa. Él está diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer contestó, la serpiente me sedujo y yo comí. Y aquí encontramos a esta mujer que desobedece y a partir de ella, queridos amigos, de esta desobediencia, entra ese proceso de degeneración de la creación de Dios. Como dice la palabra de Dios, la misma creación está gimiendo juntamente con nosotros el día de nuestra redención. Usted puede observar cómo nuestro planeta cada día más se está deteriorando producto de esta situación. Nuestros cuerpos, nuestros seres como personas también vamos en ese proceso degenerativo hacia la vejez y se va descomponiendo prácticamente nuestro cuerpo. Todo como resultado de la desobediencia de esta mujer. Pero Dios tenía un plan. Y entonces en este plan, Él había preparado a una mujer, que esta mujer sí iba a obedecer. En Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1:38. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y aquí encontramos este fiat, esta declaración de obediencia. Es que aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, que se haga en mí como tú dices. Y a partir de este momento comienza ese plan de Dios a tomar forma como Dios ya lo tenía diseñado desde el principio. Porque si usted se recuerda, cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, estaba desnudo, entonces dice la Biblia que Dios preparó pieles de animales para cubrir la desnudez del hombre. Le dio unos abrigos, unos trajes de piel para cubrir esta desnudez. Pero esta piel tuvo que haber sido sacada del sacrificio de un animal o de dos animales. Digamos que fueron osos, no sabemos qué pudo haber sido, pero estos animales tuvieron que dar su vida para poder dar su piel para cubrir la desnudez. A esto se le llama el protoevangelio. Cuando estamos hablando ya de una redención, alguien tiene que dar su vida para que ahora venga yo y pueda cubrir mi desnudez. Está un prototipo de la obra que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario al morir en lugar de nosotros, como nosotros que somos pecadores. Entonces viene Dios, le dice a Eva, a María, todo lo que iba a ocurrir, que iban a hacer ese hijo, que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu la iba a cubrir con su sombra. Entonces ella lo que hace es, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí como Él diga. Mis queridos hermanos, esta connotación, esta obediencia, tiene una connotación importantísima, trascendental en la vida de María. ¿Por qué yo digo esto?
Porque si usted conoce un poco la cultura hebrea, usted se tiene que dar cuenta cuál era la situación civil en la que José y María estaban en ese momento. María estaba en estado de desposorio con José. ¿Qué significa eso? Que María estaba comprometida para casarse en matrimonio, pero que todavía no eran esposos, no tenían todavía el derecho legal de convivir maritalmente, aunque podían incluso vivir en la misma casa, pero ellos estaban bajo un compromiso legal de la ley judía, en donde José se había comprometido a desposarse, a casarse con María. En esa situación estaba María en estado de desposorio cuando el ángel le anuncia que ella había sido la elegida para que Dios se encarnara en ella. Entonces ella le dice, cuando el ángel le anuncia eso, le dice, pero ¿y eso cómo va a ocurrir? Yo no conozco varón, nunca he tenido relaciones con nadie, e incluso estoy desposada con José, pero nunca me ha tocado él. Entonces ahí donde el ángel le dice, pero es que el poder de Dios te va a cubrir con su sombra. Entonces María acepta la voluntad de Dios. Pero ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? María estaba tomando una decisión muy fuerte, porque en el momento en que María queda embarazada de Jesús, sin el concurso de José, sin la participación de José, en ese momento María estaba poniendo su vida en peligro. ¿En qué sentido la estaba poniendo en peligro? En el sentido de que si José, al darse cuenta que María estaba embarazada y que él no había tenido participación en ese embarazo, María se había convertido en una mujer adúltera. Y usted sabe muy bien cuál era la ley judía para las mujeres adúlteras. Eran sacadas públicamente y apedreadas hasta la muerte. Entonces, en este caso, José entra en ese dilema cuando él se da cuenta del embarazo de María. Bueno, ¿y ahora qué yo hago? Porque si yo la saco públicamente y la denuncio públicamente, van a matar a esta muchachita. Pero si yo no la hago, entonces ¿cómo quedo yo? Yo quedo también como un, qué sé yo, violador o no sé ni... José tuvo tantos pensamientos esa noche. Así que esa noche él decide, la dejo secretamente, mañana temprano me voy, desaparezco. Así que a ella queda salvada, porque cuando él desaparece, inmediatamente la gente, la población, los vecinos iban a decir, qué bárbaro este hombre José, aprovechado, se aprovechó de la muchachita, la embarazó y hoy él se ha ido huyendo, no se hizo cargo, hizo las cosas mal delante de Dios y ahora pues él ha desaparecido. Entonces ella quedaba como una virgen burlada y ahora él se convertía en un reo. Fíjese qué terrible la decisión de José, porque ahora la misma ley tenía que buscar a José para que José pagara por el hecho de haberse burlado, de haber violado a una virgen de Israel. Entonces José estaba tomando en sí la deshonra que le podía corresponder a María, porque José no sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Cuando el ángel se le presenta en sueños y le dice, no tengas miedo de recibir a María, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo. Y ya nosotros conocemos el resto de la historia del Evangelio, cómo José la recibe, y conocemos toda la historia, que cuando sea el tiempo de Navidad, Adviento y Navidad, nosotros celebramos esa situación. Entonces encontramos dos mujeres creadas con una gracia especial. Ese es otro detalle bien interesante. Dios crea a Eva en un estado de inocencia total, sin pecado. Ella busca el pecado, ella cae en el pecado. Y ahora encontramos a María también creada por una gracia especial de Dios. Ella fue concebida sin pecado. Pero esto lo vamos a explicar más adelantito durante el tema, qué significa que ella fue concebida sin pecado. Luego encontramos siempre en este mismo tema, en esta misma idea, de estas dos mujeres, que por una obedece, una desobedece, la otra obedece. Por la desobediencia de esta pobre mujer del principio, entró la muerte. Pero encontramos que por la obediencia de María, la vida entró a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Eclesiástico, capítulo 25, versículo 24? Este es uno de los libros que no aparecen en las Biblias que no son católicas, Biblias editoriales no católicas. Eclesiástico 25, 24. Por la mujer empezó el pecado, y por su culpa todos morimos. Fíjese lo que dice Eclesiástico. Por la mujer empezó el pecado, y por su culpa todos morimos. Pero en la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, ahora encontramos a otra mujer. Por esta mujer entra la muerte, por esta otra mujer entra la vida. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos.
Mis queridos amigos, Canal 57, Canal Católico, es un canal, es un medio de difusión de la fe muy importante, al igual que Radio María. Estos son medios de evangelización muy importantes, por lo tanto, debemos de apoyar a estos medios de comunicación. Porque cuando yo no era católico, yo empezaba, yo no conocía Radio María, pues nunca había oído hablar de Radio María, pero yo ponía mi televisión y me ponía a ver Canal Católico, precisamente Canal 57. Este canal fue muy decisivo también para mi cambio para la iglesia, porque en mi deseo de conocer, yo quería conocer, habían ya tantas dudas, entonces lo que hacía era que me ponía a ver la programación del Canal 57, y ahí pude ver programas, muchos programas, como por ejemplo el regreso a casa de Marcus Grodi. Pude ver también un programa muy importante, el padre Pedro Núñez, Conoce primero tu fe católica. Pude ver también el programa del padre Jorge Loring, y se me viene la idea, y hace un tiempo, hace unos par de meses tuve la oportunidad de conocerlo a él personalmente, y le comenté precisamente esa expresión. En uno de sus programas él está hablando precisamente de este pasaje de Gálatas, donde Dios dice que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y dijo el padre Loring en ese su programa, este versículo es todo un tratado de Mariología. Yo, claro, en esa época yo no era católico, estaba tratando de conocer, pero aún todavía yo estaba rechazando la fe católica. Yo estaba tratando de buscar excusas para no convencerme que esta era la iglesia de Cristo. Cuando él dijo eso, yo empecé a echar rabias y decir, este viejito loco que sabe de Mariología, este viejito está tratando de adaptar la Biblia, torciendo la escritura, que mujer, que Mariología. Pero realmente yo no sabía la connotación de lo que esto significaba. Realmente, queridos amigos, este versículo sí es un tratado de Mariología. Porque cuando dice que llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Esta parte, nacido de mujer, que va a ser prácticamente la segunda parte de este programa, ahí vamos a explicar realmente qué significa que Dios haya nacido de mujer. Y ahí vamos a ver cuál es ese papel importante, ese lugar importante de nuestra Madre Santísima en el plan de salvación. Entonces encontramos estas dos mujeres, una desobedece, la otra obedece. Por esta mujer entra la muerte, ahora por María está entrando la vida, porque así dice claramente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Y encontramos también en la Biblia dos frutos. Estábamos hablando hace un momento del fruto que trajo el pecado, leíamos Génesis capítulo 3, los primeros 7 versículos, pero también encontramos otro fruto muy importante. En Lucas capítulo 1, versículo 41 y el 42, nosotros encontramos algo bien interesante. Este era uno de los versículos que a mí me causaba mucho conflicto cada vez que yo lo leía. Porque ese cuando María se levanta, cuando se da cuenta que su prima Isabel está embarazada, esperando a Juan el Bautista, entonces María se levanta para ir donde su prima, y en el versículo 41 y 42 de Lucas capítulo 1 dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María. Aquí hay algo bien importante. María llega y saluda a Isabel. El saludo hebreo, shalom, la paz de Dios esté sobre esta casa. Entonces María saluda a esa casa, María saluda, y cuando oye Isabel el saludo de María, inmediatamente, dice la palabra de Dios, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, esto es bien importante. Este versículo a mí me causaba mucho conflicto, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que con el saludo, el simple saludo de María, Isabel quedara llena del Espíritu Santo y Juan el Bautista saltara de gozo en su seno? Porque todos sabemos que María llevaba en su vientre a Jesús en ese momento. Entonces viene María, saluda, y con solo el hecho de la voz de María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por eso es que a María, nuestra Madre Santísima, se le llama dispensadora de todas las gracias, porque el Espíritu Santo que la cubrió con su sombra también fluye a través de ella para que nosotros podamos ser revestidos de esa doble porción del Espíritu Santo. Entonces viene Isabel, quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Fíjese que ni siquiera lo dijo suave, gritó. Esa mujer estaba llena del Espíritu Santo, llena de regocijo, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y aquí encontramos otro fruto. Un fruto trajo la muerte, este fruto hoy es un fruto bendito que nos ha traído la vida eterna. Y aquí es Isabel
completa o da otra de las partes de la Ave María, del saludo del ángel. Recuerde que el Ave María, nuestra oración del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Es una combinación de los dos saludos, el saludo del ángel y el saludo de Isabel. Por eso cuando le digan a usted que el rosario o que el Ave María no está en la Biblia, queridos amigos, la primera parte de esa oración es el ángel quien se lo dice y la segunda parte es Isabel quien se lo dice. Bendita tú entre las mujeres. María es la bendita entre todas las mujeres. Pero vamos a ver algo bien interesante y vamos a entrar a la parte ya de lo que enseña la Iglesia con respecto a María. María, llena de gracia. ¿Qué significa esto? Vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 721 en adelante. ¿Qué significa que María es llena de gracia? Y así comienza ese numeral. María llena de gracia. Alégrate llena de gracia. María, la Santísima Madre de Dios, dice el numeral 721, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación, y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos de la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir el catecismo en este momento? Por primera vez, en el designio de salvación, ese plan que Dios ya tenía preparado desde el inicio, el Espíritu, y porque su Espíritu la ha preparado. Aquí vamos a ver algo bien importante, su Espíritu la ha preparado. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Queridos amigos, le dicen a uno fuera de la Iglesia Católica que María era una mujer igual de pecadora que nosotros, pero hay un problema. Dice el libro de la Sabiduría, capítulo 1, que el Espíritu Santo, y es otro libro que ha sido quitado de la Biblia, el Espíritu Santo, que es nuestro educador, rehuye del pecado, rehuye de la falsedad, y no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo, Dios, no puede habitar en un cuerpo que esté lleno de pecado o que esté inclinado o que esté vendido al pecado. Entonces nos está diciendo aquí la palabra de la Iglesia, nos está diciendo que en ese designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. ¿Qué es lo que significa esto? Queridos amigos, en el plan de salvación, Dios tiene diseñado que la única manera que el hombre podía ser redimido era a través de la muerte de alguien. Eso lo dice la palabra de Dios claramente y lo dice el epístola a los Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que alguien muriera. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta cómo a través de la historia del Antiguo Testamento se da aquella figura del Cordero Pascual, aquel Cordero que da su vida en expiación, ese Cordero de la expiación que da su vida, es derramada su sangre para el perdón de los pecados. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos esa figura y en la epístola a los Hebreos es bien importante. Usted no va a entender la epístola a los Hebreos si usted no ha leído el Antiguo Testamento, específicamente los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces en la epístola a los Hebreos dice claramente que si estos sacrificios que se ofrecían todos los días realmente hubieran perdonado,
no hubiera necesidad de que hubiera venido otro sacrificio como el de Cristo. Pero ahora que Cristo dio su vida y que Él fue sacrificado como ese Cordero Pascual, ese Cordero de la remisión, entonces a partir de ahí ya no hay más necesidad de sacrificios. Por eso es que usted se da cuenta que en Jerusalén ya no existe el templo donde se ofrecían los sacrificios, porque ya el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya fue ofrecido una vez por nosotros. No hay necesidad de más sacrificios sangrientos. Por eso es que en la misa se le llama incruento, porque no hay sangre ya. Ya la sangre fue derramada una sola vez en el Calvario. Entonces era necesario que alguien pagara por el pecado nuestro. Pero ahora viene la sabiduría de Dios y dice, bueno, ¿y cómo puede un hombre pagar por la vida de otro si todos son culpables? Todos son pecadores. Nadie es justo, no hay ni siquiera uno. Entonces nadie puede dar su vida por el pecado de nadie, nadie puede morir, no puede ser un sacrificio perfecto. Entonces la única manera para que pueda haber un sacrificio perfecto es que haya un hombre perfecto. Pero para que haya un hombre perfecto, la única forma es que yo, dijo Dios en la eternidad, me haga hombre como ellos. Yo me hago hombre, yo me hago como ellos, comparto su humanidad para después ellos puedan compartir mi divinidad. Porque eso es lo que dice San Juan en su primera epístola, que Él se hizo semejante a nosotros. Y nosotros vamos a ser un día semejantes a Él porque le veremos a Él tal y como Él es. Entonces Él viene en su plan y dice, la única forma es que yo me haga como ellos para poder dar mi vida para que ellos puedan ser salvos. Pero hay un problema. Eso lo pensó Dios en la eternidad. Estoy pensando, aunque dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Dios son tan profundos. Entonces viene Dios y piensa, pero ¿cómo me puedo hacer hombre? Porque en todo su poder, Dios es poderoso, Dios es eterno, no hay nada que sea imposible para Dios. Y eso lo decimos claramente, no hay nada que sea imposible para Dios. Pero entre todo el poder de Dios, necesitó hacerse humano a través de una mujer. Él podía haberse hecho humano como cualquiera, solo chasquear su dedo, ya que, bueno, vamos a explicar sobre su espíritu, sobre su cuerpo. Pero él podía haber chasqueado su dedo y se hace humano como nosotros. Pero no, él necesitó a una mujer. Por eso leíamos de Gálatas, que en el debido tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer. Pero para poderse Dios encarnar en esta mujer, aquí había una situación. Esta mujer tenía que ser especial, tenía que ser preparada para que esta mujer no pudiera transmitir la mancha de pecado a él. Porque si él se encarna en María, siendo una mujer pecadora, con esa mancha de pecado original, como la palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, entonces Jesús hubiera nacido manchado de pecado, y eso es imposible, entonces no hubiera podido ser perfecto su sacrificio. Entonces María tenía que haber sido preservada de pecado para que cuando Dios se encarnara en ella, ella no transmitiera esa mancha de pecado a Jesús. Por eso es que nosotros creemos en ese dogma de la iglesia que se llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir la Inmaculada Concepción? Que en el momento que ella fue concebida, a través de sus padres, Joaquín y Ana, como aparecen sus nombres escritos en evangelios extrabíblicos, literatura extrabíblica, literatura parte de la tradición de la iglesia, cuando Joaquín y Ana conciben a María en el momento de la concepción, porque este es otro gran error del protestantismo, que creen que la Inmaculada Concepción se refiere a que María fue concebida también por obra del Espíritu Santo. No, ella fue concebida normalmente como todos nosotros, pero la diferencia fue que en el momento mismo de su concepción, Dios ya tenía preparada esa gracia especial, esa morada, ese momento donde su Espíritu la cubre a ella con su sombra desde el primer momento de su nacimiento, de su concepción, para que ella pudiera nacer preservada, libre, inmune de toda mancha de pecado. Lo que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, esa agua que nos limpia de la mancha del pecado original, María la recibe milagrosamente el mismo momento de su concepción. Ella es preservada de toda mancha, por eso se le llama inmaculada, inmácula, no tiene mácula, no tiene mancha. Ella es preservada de esta mancha de pecado original, preservada de toda mancha de concupiscencia, para que en ese cuerpo que ahora ha sido santificado, purificado, limpiado por el poder del Espíritu de Dios, este cuerpo ahora esté preparado para que en su debido momento pueda convertirse
en el primer sagrario en esta tierra, donde Dios mismo va a entrar y se va a hacer hombre, igual que usted, igual que yo. Mis queridos amigos, esto es bien importante. Por eso dice aquí el catecismo, por eso los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Y en las letanías así le decimos también, trono de la sabiduría, porque en ella reposa toda la sabiduría de todo el plan de Dios para nosotros como seres humanos. En ella comienzan a manifestarse, dice el catecismo, las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la iglesia. Por eso, mis queridos amigos, es importante que conozcamos cuál es el plan, cuál es ese lugar que María ocupa en nuestro plan de salvación y entender realmente qué es lo que Dios tiene, qué es lo que la iglesia nos enseña con respecto a María. Vamos a dejar hasta aquí nuestro programa en esta oportunidad. Como les dije, este programa sigue en nuestra próxima edición. Recuerde que este programa lo puede escuchar en vivo los jueves a las 9 de la mañana a través de Radio María El Salvador y también lo puede sintonizar a través de Canal 57 los días viernes a las 8 de la noche. Viernes 8 de la noche va a transmitir este programa y también los jueves a través de Radio María. Gracias por haber estado en sintonía de Radio María y de Canal 57. Con la ayuda del Señor nos escuchamos y nos vemos en nuestro próximo programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.